Buenas tardes. Continuamos con esta reunión reunión conjunta de la Real Academia Europea de Doctores y de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Tras estos magistrales actos densos, ¿no?, pero cortos, cada uno de ellos, que nos han aportado una riqueza extraordinaria al Congreso, vamos a pasar ahora a los actos solemnes de ingreso de nuevos académicos correspondientes a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. En primer lugar, va a intervenir don Rafael Urrialde de Andrés, desde su condición de académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores. Vamos a cederle la palabra al presidente para que muy brevemente nos diga algo del currículum del nuevo académico. Bueno, el doctor Rafael Urrialde de Andrés es una pieza esencial de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Hablando de los consejos de administración, yo hago el símil. Este funciona. Esto es un consejo de administración. Este Funciona, es importante. Entonces, yo agradezco al doctor Urrialde el esfuerzo que hace participando en infinidad de actos que hacemos, y él viene de Madrid, o nos vamos a Madrid. En este momento ya tenemos, me parece que son 15 académicos en Madrid, o sea que estamos usurpando ya no solamente Lanzarote, sino que también Madrid. Bien, yo le cedo la palabra al doctor Urrialde para que nos haga su discurso de ingreso, que tratará sobre el sabor dulce, azúcares y edulcorantes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los dos presidentes, también a José Ramón Calvo, porque bueno, pues, para mí hoy es una satisfacción estar aquí, y además porque es un bonito regalo de cumpleaños. Es un cumpleaños y es la entrada en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Voy a hablar de un tema que llevo trabajando muchísimos años, azúcares y edulcorantes. Todo el mundo lo primero que te pregunta es que un azúcar es sano. El azúcar es sano, los edulcorantes son sanos. El problema es la cantidad, no es el componente, y ese es el gran problema. Lo que pasa es que ahora mismo, desgraciadamente, cada uno tenemos nuestras teorías. La industria de la transformación, las grandes marcas están siempre con las redes sociales en aspectos negativos. Pocas veces verán críticas, situaciones negativas, connotaciones denigrantes de lo que se llaman marcas propias o marcas blancas. Solo lo dejo ahí porque es una de las circunstancias que a mí me está llamando la atención, cuando ya el 50% de las ventas son las marcas blancas, y muchas de ellas ya se empiezan a producir no en España, sino fuera de España, con interproveedores de fuera. Voy a intentar reducir un poco, y por eso no voy a hacer el discurso, sino que lo voy a comentar un poco por encima de las diapositivas. Estos son los últimos datos, los manejo bastante, que son los de esperanza de vida, y España es uno de los países que mejor esperanza de vida tiene a nivel mundial. Probablemente estamos entre el tercero, cuarto, después de Japón y Suiza. Con la COVID-19 pues ha habido algunos cambios, pero esto significaría, sobre todo porque la alimentación es uno de los factores más importantes que influyen en la esperanza de vida, que tendríamos que estar exportando nuestro modelo, y al final lo que hacemos es importar. Somos a veces de circunstancias siempre de ver lo de fuera mejor que lo nuestro. Fíjense que incluso después de haber habido la COVID, con el descenso, si vemos por ejemplo Sudáfrica, sigue cayendo la esperanza de vida. Los países, en cambio, mediterráneos o determinados países desarrollados, hemos vuelto a recuperar esos 80-85 años de esperanza de vida. Si nos vamos a la Unión Europea, indiscutiblemente, ya no está Suiza, no está Japón, somos el país con mayor esperanza de vida, donde factores como el tabaco, el alcohol, o por ejemplo la actividad física, tenemos peores que el resto de la Unión Europea, pero en cambio el factor dietético mucho mejor que el resto de la Unión Europea. Y esto lo que nos está haciendo
el que entremos en esta situación de llegar a los 83, 84 años de vida de esperanza media. Y sobre todo por un tema que luego lo veremos más posteriormente, que es la forma de comer los alimentos. Y ahora está muy de moda que cenamos muy tarde. A lo mejor lo que tenemos que hacer es que los portugueses, italianos, los griegos también cenan tarde, que empiecen a cenar tarde. Porque estamos siempre importando lo de fuera en vez de exportar nuestro modelo, que parece, con datos, que da muy buenos resultados. Entonces, otro de los criterios que yo siempre llevo trabajando, no tenemos que ver las cosas aisladas, las tenemos que ver en global. Está la doctora Andrés Calvo, que lo acabamos de hablar, y me gusta mucho lo del doctor Ignacio Uqueras, porque el otro día en un congreso de la plataforma One Health en España, que se tendría que llamar plataforma Una Sola Salud, porque la OMS para español ha aprobado Una Sola Salud, pero la plataforma se crea y seguimos con ese anglicismo, pues se conjuga ya 4 aspectos muy importantes: salud animal, salud humana, salud vegetal y todo confluyendo en la salud ambiental. Lo que pasa es que yo, y esto lo presentamos cuando pasé el académico correspondiente, académico numerario, con una visión que afecta a todo el planeta. No podemos tener visiones totalmente locales, sino ya situaciones mundiales, y la prueba es lo que hemos visto con las tormentas en Dubái y lo que ha pasado estas últimas fechas. Y algo muy importante: salud no es sanidad. Hay mucha gente que está trabajando en este concepto y están trasladando el ámbito sanitario al ámbito de la salud. Mi salud, en este caso Una Sola Salud, es salud pública, es mucho más que la salud pública. La salud pública es una parte de lo que sería el elemento Una Sola Salud. Por ejemplo, todo lo que es, y donde he trabajado, que es seguridad alimentaria. Y estos aspectos son los que tendríamos que empezar a encajar, porque ahora mismo, con toda la distribución de alimentos, distribución de plantas, distribución de animales, que hoy ya es a nivel mundial, tenemos que tener esas visiones más globales y no totalmente restringidas a nuestro ámbito. Aunque sabemos todos que se ha puesto muy de moda lo de comprar comercio local para la huella de carbono, pero no nos olvidemos que España es país productor y tenemos que vender nuestros productos fuera de nuestro territorio nacional, aunque también tengamos que. Este es otro modelo para entender la alimentación y para entender luego lo que vamos a hablar sobre el azúcar, lo que vamos a hablar sobre los edulcorantes. Es un modelo holístico, un modelo donde interviene desde un punto la alimentación, el estilo de vida, la microbiota, que cada vez se está trabajando más, la epigenética, con el entorno y calidad ambiental, con el modelo comportamental y el sabor de los alimentos, luego lo mencionaré, pero nosotros tenemos 2 sabores muy arraigados en España: el sabor salado, que nos viene desde los romanos, y el sabor dulce, porque el azúcar lo traen los árabes, porque su conservante era el azúcar. Conservante en la época romana es la sal, el conservante que tienen los árabes, es la cultura árabe, es el azúcar, y luego nosotros lo llevamos a Latinoamérica. Y luego, por supuesto, aspectos más críticos, como son, por ejemplo, la alimentación especial o la alimentación para niños y lactantes, y algo que también se está trabajando ahora cada vez más, que son los complementos alimenticios como suplementación a todo lo que sería la alimentación y a un aspecto crítico y muy importante de nuestro territorio nacional: el acervo gastronómico y el acervo culinario. ¿Cómo se prepara? Por ejemplo, cuando hablamos de contaminantes, los técnicos, no es lo mismo hacer una barbacoa a la llama a 600 grados, como se hace en Argentina, y que la hemos importado y la estamos haciendo ya en España, y una barbacoa a lo que es al aire, caliente, a la brasa prácticamente, sin ningún tipo de llama, que es lo que ahora se han inventado también de freidora de aire caliente, que no nada más que es aire por convención, aire caliente por convención. Esa preparación es mucho más lenta y no se forman compuestos que los técnicos llamamos acrilamidas, benzopirenos, aminas, que pueden ser en un momento cancerígenas. ¿Cómo trabajamos hoy o cómo tendríamos que trabajar? Pues con lo que se llama una alimentación de las 7 S: segura, saludable, sostenible, satisfactoria, social, solidaria y soberanía alimentaria. Y de esa forma podremos tener modelos que sean mucho más accesibles, económicos, sociales y también ecológicos, porque el aspecto de sostenibilidad cada vez es más importante. Y por supuesto, en la alimentación tenemos que tener aspectos equitativos, también aspectos viables y soportables, porque todo el mundo se tiene que alimentar. Y uno de los grandes éxitos a partir del siglo XIX son todos los avances sanitarios, incluidos los planes de vacunación,
y todo el desarrollo de productos alimenticios y la baja o escasa incidencia ahora mismo que hay de intoxicaciones alimentarias. Y no nos olvidemos que el alimento que más intoxicaciones alimentarias ha producido en la historia de la humanidad se llama agua, el agua estancada. La potabilización es uno de los grandes éxitos que nos ha permitido pues, superar esos 45 o 50 años que teníamos de esperanza de vida. Y esta globalización, este concepto global de las 7 S es lo que nos tiene que dar una visión no reduccionista, sino una visión mucho más amplia y trabajar. Porque al final ningún alimento, ni el aceite de oliva virgen extra, me va a permitir todos los nutrientes que necesito para mi desarrollo, tanto cognitivo como físico, como también de crecimiento. Y ni tampoco solo un ingrediente. Ahora se ha puesto de moda las proteínas y dentro de unos años tendremos que darle de alerta o llamada de alerta con las proteínas porque vamos a superar el 15% de las calorías provenientes de las proteínas. Porque hoy todo se le añade proteínas porque parece que la proteína no engorda. Por supuesto, la proteína no engorda. Los lípidos tampoco, engordamos nosotros. Completamente distinto. Las proteínas tienen las mismas calorías que tienen los azúcares o los hidratos de carbono. Y hay un modelo que está además de uno de los académicos de la Real Academia Europea de Doctores, que es muy activo, el profesor Luis Serra, que se ha desarrollado varias veces, y este es el de la pirámide de dieta mediterránea. En este caso se lo pongo por dos aspectos. Primero, por la variedad de alimentos. Segundo, porque va incorporada la sostenibilidad. Y tercero, lo más importante, porque tiene la base de la actividad física. También hay que descansar. El problema es el exceso de sedentarismo, no el sedentarismo. Pero luego están los medios de comunicación, que ya sabemos que vende más lo negativo que en cambio lo positivo. Comer de forma social, es decir, no como comen en los mundos anglosajones, que comen solos. Y luego lo más importante, que ya lo hemos mencionado, las actividades culinarias. ¿Y cómo también se trabaja? Todo esto está muy bien, pero tenemos que tener la garantía desde las autoridades. Se trabaja con lo que se llama el análisis del riesgo, a partir de lo que en el año 2002 se separa de la Unión Europea como consecuencia de la encefalopatía espongiforme bovina, las vacas locas, que es la evaluación del riesgo que la tienen que hacer, las autoridades científicas de lo que es la gestión del riesgo, que tienen que ser las empresas, las administraciones, en este caso autoridades europeas o autoridades españolas, asociaciones de consumidores o también otras entidades. Y en esta gestión del riesgo también estaría la comunicación, la difusión de información científica y veraz. Y hoy lo que está ocurriendo con la alimentación, sobre todo más que con la alimentación y la seguridad alimentaria, con la nutrición, son muchos mensajes que no tienen incluso ni fundamento científico, incluso desde las más altas instancias de salud, y luego lo veremos al final. ¿Cómo hemos trabajado? Pues sabemos distinguir los peligros, agente químico, físico, biológico. Hoy vamos a hablar de los azúcares, que podrían ser unos, y los edulcorantes, que también podrían ser, y el riesgo, que la probabilidad de sufrir un daño. Fíjense que ayer saltó, no sé si leen las noticias, a mí me llama bastante la atención lo que está ocurriendo, que una persona con un café con leche, con una máquina, con unos insectos, se ha tenido un choque anafiláctico. Yo no sé qué tipo de insecto ha tenido que producir eso. Me suena más a que había algo, o lo mismo había soja, y nos daremos cuenta, porque una cosa es una intoxicación y otra cosa es un choque anafiláctico por un alergeno. Bueno, pues cómo hemos trabajado en seguridad alimentaria y queremos exportar este modelo a otros conceptos con el análisis del riesgo. Expertos que hemos sabido trabajar la determinación del riesgo, que es la evaluación científica, junto con la gestión, que esto es la normativa. La normativa no hay que verla como coercitiva. Siempre recuerdo en Galápagos con Teresa Fraser cuando dije, no es que hay que verla como coercitiva, hay que verla como que regula el mercado y como que da seguridad jurídica a los operadores del mercado. Y eso es lo que nos permite tener esta situación ahora mismo, que podríamos decir que la Unión Europea es el mercado más seguro a nivel de seguridad alimentaria a nivel mundial. Y luego la comunicación del riesgo junto con las alertas alimentarias, que sería una parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los técnicos y los científicos trabajamos con el condicional, podría ser, puede, hay que investigar, y los medios lo que quieren son mensajes taxativos. Y cuando mandas un mensaje taxativo puedes tener muchos problemas. Por eso la comunicación y la evidencia científica hay que trabajarla. Yo ahora, desde que ya no estoy en empresa privada y me dedico solo a trabajar en el mundo científico, pues estoy intentando reordenar este debate, porque hay muchas empresas que lo están pasando muy mal como consecuencia de ataques que no tienen ningún sentido. Voy a poner un ejemplo.
Nadie, y ni el producto está hecho para consumirlo a cucharadas. Por ejemplo, no vamos a decir marcas, un polvo de cacao. Está para disolverlo en la leche. Y tendréis que tiene el 75% de azúcar, pero cuando lo disuelves en la leche ya no es el 75% de azúcar, porque pones una cucharada en 200 mililitros. Pero no es, eso ya no sería información. ¿Qué es lo que hacen? Sacar la información de que el tarro de la marca X tiene un 75% de azúcar, pero es que luego lo diluyes en leche. Y si alguien se toma a cucharadas ese cacao, me da igual de una marca que de otra, lo está haciendo mal. El producto no está concebido para eso. Es igual que a un bebé no le damos la leche en polvo a cucharadita, lo disolvemos en agua, lo diluyimos y le damos el biberón. Pues aquí es donde hay que trabajar y reordenar. Y además tenemos un mecanismo desde el año 2002, que ya lo teníamos en España, que es lo que se llama el principio de cautela. Poder retirar un ingrediente, un producto o un componente si hay dudas científicas. Hoy sale ya que se van a retirar los aromas de humo. Los aromas de humo no son aditivos, es algo que como si fueran aditivos. No son aditivos, son ingredientes y se van a retirar para, porque, bueno, pues se ha visto que hay estudios que parece ser que dan situación de cancerígena. Y este es un mecanismo muy bueno, pero ¿cuál es lo más importante del principio de cautela? Que no puede frenar la libre circulación de mercancías. No puede poner barreras. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Decir que los productos latinoamericanos que son peores que los nuestros, o que los marroquíes, lo que decían los franceses en los años 90, que son peores que los nuestros. ¿Por qué? Para poner barreras y proteger nuestro mercado. En el caso de los aditivos hay un sistema muy bueno de autorización, se autoriza caso por caso, circunstancia por circunstancia. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un campo que todavía no se ha trabajado, que es la microbiota intestinal, pero no solo los aditivos, todos los componentes. Y cada vez se tiene que trabajar más y se tiene que desarrollar. Hay que tener tranquilidad. Hay un organismo que se llama JEPCA, que es un comité mixto FAO-OMS, que evalúa los aditivos. Y luego, aparte, todas las agencias de todos los países a nivel mundial evalúan. En nuestro caso, además, en un territorio que es la European Food Safety Authority, con el mismo sistema que tienen, por ejemplo, los británicos, que antes estaban en el Reino Unido, que antes estaba en la Unión Europea, que tiene Noruega, que tiene Suiza, que tiene Islandia, para que haya la libre circulación de mercancías. Y no se puede poner ningún aditivo, ningún producto, primero, si no está aprobado por la European Food Safety Authority, segundo, si no está aprobado por la Comisión y publicado en el reglamento correspondiente y en el diario oficial de la Unión Europea. Por lo tanto, la seguridad es máxima. Ahora, lo que pasa es que lo que vende es el decir que ahora incluso hay marcas que han sacado su mensaje sin aditivos. Un aditivo, por ejemplo, es el ácido cítrico. Y el ácido cítrico es un antioxidante. Y el ácido cítrico está en todos los cítricos. Si fuera malo, pues tendríamos que retirar naranjas, limones, mandarinas, pero bueno, pues estas son las circunstancias. Y además con unos niveles de seguridad bastante considerables. Se aprueba, en el caso de los aditivos, lo que se llama la ingesta diaria admisible, que es la centésima parte de lo que podría hacer un daño a partir de esa cantidad, y que habría que consumirlo durante todos los días y durante 60 años. Es decir, son niveles muy seguros. ¿Por qué se pone una centésima parte? Porque primero se hace un análisis con animales y después se aplica una décima parte. Pero como luego hay grupos más sensibles, como son mujeres embarazadas, como son niños, como son también lactantes o personas mayores, se aplica otro 10%. Es decir, una centésima parte del nivel de seguridad. Bueno, pues luego tenemos todo en el cuerpo legislativo. No vamos a entrar en la legislación, hay que ir siempre a las fuentes de seguridad alimentaria. Lo que sí que es verdad que nos permite en esta legislación el estudiar caso por caso, analizar caso por caso y tener la tranquilidad que si hay que retirar algo, se retira en base a la legislación y en base al conocimiento técnico. Pero si se aprueba algo, como se aprueban los medicamentos por la European Medicine Agency, tenemos que tener la tranquilidad de que están velando las autoridades por nuestra seguridad. Y además, en este caso, son listas positivas. Es decir, si tú no estás ahí, por cierto, que el rojo de cochinilla es uno de los que también se usa en alimentación, nada más que es un poco caro, porque es de los pocos que no vira y no pardea frente a lo que serían los colorantes azoicos, y es uno de los mejores colorantes que existen, pues están autorizados, en este caso, por la legislación vigente. Incluso, en el año 2010, la Unión Europea aprobó planes de reevaluación. Para todos los que estaban aprobados antes de 2010, había que volverlos a evaluar. Y los que estaban posteriormente, pues ya se siguen manteniendo.
Tienen diferentes los aditivos, antiaglomerante, antioxidante, colorante, emulgentes, y nos vamos a quedar con los edulcorantes, que son los que también dan el sabor dulce, la palatabilidad. Hay un grupo de alimentos que hasta ahora no están permitidos los aditivos, a no ser que tecnológicamente sean imprescindibles. Y en este caso, cuando queremos dar sabor dulce, tiene que ser o azúcar de caña ecológico o azúcar de remolacha ecológico. Lo que pasa es que se está empezando a pedir que se puedan incluir los edulcorantes que son de origen ecológico, que son los glicósidos de esteviol, la taumatina y la neosperidina de hidroxalcona. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un diabético, si quiere tomar una bebida ecológica, o la toma con azúcar y tiene muy poco azúcar, o no la puede tomar, porque no los hay sin azúcar, porque no están autorizados los edulcorantes. Entonces, tendríamos que tener también pues, cierta permisividad, siempre y cuando fueran de origen ecológico. Estos son los como se enumeran los aditivos y con un código, y ese código lo da la IEPCA a nivel mundial. Hay una lista negra por ahí que circula desde el año 76 y que toda la industria siempre estamos diciendo que es falsa, y dice pues, que el E significa España y no significa España, significa Europa, que además dice que el ácido cítrico es el aditivo más cancerígeno, de 330. Además ahora los de marketing han dicho que vende mejor decir ácido cítrico que no poner E330, porque se puede poner con la lengua oficial del estado donde se comercializa o con el código E. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hemos perdido los técnicos. Antes iba a Grecia y se ponía E330, sabía que era ácido cítrico, o si iba a Polonia, y ahora no sé cómo se dice ácido cítrico ni en griego ni en polaco. Entonces estamos perdiendo la industria, hay abusos. En detrimento de estos criterios que se están poniendo ahora de moda de la naturalización. Mucho cuidado con los alimentos naturales, que no se es muy natural, una mamita faloides puede provocar la muerte en 20 minutos. Estos son todos los que están autorizados, que son 19 en la Unión Europea. Lo que ocurre es que luego solo se pueden utilizar, por ejemplo, en bebidas 12. ¿Por qué? Porque están los polioles, que si se consumen en gran cantidad, además tienen que tener advertencia, pueden tener efectos laxantes, el xilitol, el eritritol, y simplemente porque son prebióticos y pueden ejercer ese efecto. Simplemente para los que estamos habituados a la ciencia, el mayor portal o mayor registro de ciencia a nivel salud, el National Medicine Library, tiene 270.000 entradas si ponemos la palabra Swinner. 17.869 si ponemos Swinner y obesity. Swinner y diabetes, 45.572. Estos serían papers que tienen entradas en este registro de medicina, que es de Estados Unidos, pero que es el que usamos todos a nivel mundial. 17.977 con Swinner y cáncer. 2.604 con Swinner Food Safety. Y con toxicología 2.487. Es decir, está muy estudiado y cada vez se están estudiando más. Ahora bien, si sale una información negativa o un estudio negativo de 2.487, pues todo el mundo se agarra a eso porque eso es lo que es noticia. Si salen 20 positivos, no se preocupen ustedes, que además como en esto han entrado toda la dinámica, las revistas científicas de sacar también los negativos, porque saben que también les genera más impactos y que tienen mayor influencia a la sociedad, pues también intentan sacar noticias negativas. Tranquilidad, pues uno de los que más se critica, que es el aspartamo, que está ahora mismo revaluado en el 2013 con 200 y pico páginas, es un informe impresionante. Se ha revaluado también la taumatina. También ahora los que se llaman los glicósidos de esteviol, que son la famosa stevia, que la planta no está autorizada en la Unión Europea, solo los glicósidos de esteviol y desde el 2017 las hojas para infusiones y que podrían ser también de sabor dulce. ¿Por qué? Porque tiene unos fitotóxicos que nosotros no hemos estado en presencia de estos compuestos, la gente de la zona de Uruguay, Argentina, Paraguay sí, ellos no tienen problemas, pero nosotros podemos tener problemas. Y por último, pues también en este caso, la regulación del eritritol, que es el que da soporte a muchos otros edulcorantes de mesa y que también ha salido, que el año pasado salió un estudio que estaba con grandes cantidades, luego veremos algún ejemplo, y que también generó un alarmismo. ¿Qué es lo que está cambiando también? El sabor. Los que tenemos ya una edad, pues hasta el 2006 nos enseñaron que las papilas gustativas, los sabores, estaban distribuidos de forma distinta a lo largo de la lengua. Hoy sabemos perfectamente, con una publicación de Nature, un estudio, que todos los 5 sabores, ahora ya va a haber un sexto, que es el alcalino, con pH
mayor de 8,5, están distribuidos homogéneamente. Lo que pasa es que se activan o no se activan las papilas gustativas de los botones de una forma o de otra. ¿Y qué nos da los sabores? Indiscutiblemente, y dos de los que generan los problemas de nutrientes críticos, es placer. La sal nos da placer al comer esos productos, el azúcar también y la grasa saturada también. Les digo siempre lo mismo, no es lo mismo comerse unas judías verdes con un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. ¿Por qué? Porque nos dan palatabilidad. Igual que un buen entrecot frente a un trozo de carne que no tuviera nada de grasa. Pues igual nos pasa también con el azúcar. ¿Y qué son los edulcorantes? Pues los edulcorantes, si damos sabor uno a la sacarosa, que es el azúcar por excelencia, que tiene una molécula de glucosa y otra de fructosa, pues tienen muchas más veces poder endulzante que lo que es la sacarosa. ¿Y por qué tienen mayor poder endulzante? Por la afinidad que tienen con las papilas gustativas. Y en este caso, pues adelantamos hasta 20.000 veces más, es decir, con muy poca cantidad consigo el mismo efecto o efecto parecido al que tiene la sacarosa, el notamo, la sacarina o la sucralosa. Son fórmulas distintas, por lo tanto tendríamos que trabajar y no hablar de los edulcorantes, sino de edulcorante por edulcorante y caso por caso, porque hay dos como la sacarina y la sacarosa, la sacarina por cierto desde 1850, que sí que podrían tener fórmulas similares a lo que es la sacarosa. Y cuando dicen, es que los edulcorantes engordan, no es que tomo los edulcorantes y no hago nada, pues claro, que los edulcorantes lo único que hacen es reducir la carga de azúcar. Porque luego voy, me tomo café con leche, sacarina, pura sal, mantequilla y miel y mermelada. Claro, el cómputo total, vamos, es como si no hubiera hecho nada. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta ya no solo son los alimentos y bebidas o los productos alimenticios, sino que lo que hay que tener en cuenta es la dieta total. Y esa dieta total es la que sí que me va a hacer un efecto si reduzco las calorías. Entonces también un trabajo de 145 científicos, en los cuales hay bastantes miembros de la Real Academia Europea de Doctores, donde hemos pedido también que se declaren ya en los etiquetados los azúcares añadidos, para saber la cantidad. Ya lo está haciendo México, lo está haciendo Estados Unidos y tenemos que ir avanzando, pero bueno, somos 27 países miembros y para modificar las leyes de etiquetado es muy complejo. También es verdad que ya tenemos datos, por ejemplo, en población infantil y en población de adulto, cuáles son los alimentos que más azúcares aportan. Son las bebidas refrescantes en adultos y en cambio en los niños son lácteos y bebidas lácteas aromatizadas. ¿Y qué tenemos que hacer? Reducir esa cantidad y reducir esa palatabilidad, reeducar el sabor dulce para tener menos cantidad. Pero nunca la OMS, nunca tampoco ha dicho 25 gramos, que todo el mundo dice. La OMS ha dicho 25 gramos, mentira. La OMS en el año 2003 dijo el 10% de las calorías. Si las calorías son 2.000, el 10% son 50. Lo que pasa es que en el año 2015, y por la caries, dijo que mejor que bajáramos al 5%, que son los 25, pero si yo soy Marfels, que son 12.000, necesito 400 gramos de azúcar o 200. Es decir, depende de lo que yo ingiera de calorías, voy a tener una ingesta o no de azúcares. Hay muchos tipos de azúcar, incluso hay gente ahora con el sirope de ágave, que es fructosa y glucosa, ahora se ha puesto uno de moda, que en vez de ser sacarosa, es mayoritariamente glucosa y fructosa ya hidrolizada, pero como lo ha puesto alguien que ha sido muy famoso, con algo del real fooding, que son la pasta de dátiles. La pasta de dátiles es prácticamente azúcar, sin refinar, pero azúcar, porque ya están rotas las células vegetales y está todo el azúcar fuera. Y es glucosa y fructosa, ya hidrolizadas y se absorben directamente. Y además dan un dulzor que es el que les gusta mucho, pues por ejemplo, a todo lo que es la zona árabe, porque la utilizan bastante. Y luego tendríamos pues el azúcar de coco, los destranos, y también hay que tener en cuenta que hay que utilizar esta nomenclatura. Hay gente que dice que solo hay que decir azúcar, pues no. Porque el azúcar es sacarosa y es glucosa y fructosa. Pero hay una población que son los que tienen la fructosemia, los intolerantes a la fructosa, el sorbitol, que tienen que conocer qué tipo de azúcar, porque por ejemplo pueden consumir dextrosa, pero no pueden consumir fructosa. Y a ellos les interesa ver en el ingrediente, en el listado de ingredientes, qué productos hay. Estas son las curvas de dulzor. La verde, que es la famosa similitud a la campana de Gauss, y la de la sacarosa. ¿Qué es lo que se intenta? Pues tener una curva similar. ¿Y qué es lo que se hace? Pues que tengamos diferentes edulcorantes y combinaciones para conseguir esa curva. Porque muchos de los edulcorantes en cantidad muy pequeña, como la neosperidina y la trascona, saben dulce, y en cantidad grande amarga. Todos habremos probado la parte de la neosperidina y la trascona se extrae del albedo de los cítricos, la parte blanca.
y todos hemos comido la parte blanca. Como comas poco no te afecta mucho, como comas mucho te sabe amarga. Y luego veremos otro caso como es las saponinas de la alcachofa. Bueno, los grados de dulzor, que ya los hemos mencionado, y también en lo que estamos trabajando, y yo llevo ya desde el año 2013 en estos ámbitos, es cómo se están incorporando los edulcorantes a los productos alimenticios. Fíjense que en el año 2013, en esta encuesta, que es la encuesta NIBES, con registros y trabajo de campo, pues prácticamente solo había 5 grupos de productos alimenticios edulcorantes. Había combinaciones, pero todavía había muchos productos con altas cantidades de azúcar. Si comparamos luego ya 2017 y 2020 con trabajos de campo, pues también ha habido una evolución. Si ven, lo más significativo, aparte que han cambiado los grupos, aquí eran más los refrescos, ya son los lácteos, es que el área de las porciones está mucho más equilibrado. Y hay una distribución mucho más homogénea ya en todos los productos alimenticios frente a lo que había en el 2017, que prácticamente eran 3 grupos, los mayoritarios y luego el resto. Hay muchas combinaciones, incluso, por ejemplo, en casos que están hasta 7 y 8 edulcorantes, ¿eh? Y hay en casos que ya no puede haber ni azúcar, ¿de acuerdo? Ahora veremos un ejemplo, y que solo puede haber edulcorantes. En 2023 he hecho otro estudio, que ahora bueno, estoy trabajando ya con la Universidad del País Vasco para ver si lo publicamos, y en el cual bueno, pues también se ven que hay muchos edulcorantes, y a veces lees en prensa. ¿El edulcorante más utilizado es el aspartamo? Pues no. El edulcorante más utilizado es el acesulfamo, sobre una muestra de 2.469 productos alimenticios. Tenemos que seguir trabajando con datos, y cuando se dan los mensajes, muchas veces, yo no digo que sean gente de comunicación, son incluso técnicos, son incluso empresas que están unas contra otras diciendo mensajes contradictorios. Incluso las combinaciones, como vemos, pues cada vez donde tenemos mayor foco es en 2, 3 y 4 edulcorantes, porque con esas curvas podemos conseguir la curva de dulzor de la sacarosa. Pero también, ¿qué está pasando? Que productos que no tenían sabor dulce se les está incorporando edulcorantes. He visto patatas fritas con edulcorantes, y también se ha sustituido en los tomates fritos tipo ketchup el azúcar por edulcorante. Pero mucha gente dice, es que el azúcar oculto, ¿no? Si llevan azúcar, no. Yo soy de Segovia, en mi casa siempre el tomate frito en casa se ponía un poco de azúcar para rebajar la acidez del tomate. O sea, ¿qué se hacía hasta en casa? Y de repente, bueno, pues se pone azúcar en el ketchup, noticia de primera plana en la prensa. Entonces, si es una multinacional, más todavía. Entonces tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que ser racionales y saber en qué casos sí y en qué casos no. Y no tiene sentido poner ahora mismo edulcorantes o aumentar el sabor dulce en productos que no lo tuvieran. También luego se está trabajando en lo que se llama en la Unión Europea Novel Food, como los organismos modificados genéticamente por recombinación genética, y aquí hay 2 casos de monosacáridos que se han autorizado, que son la tagatosa y la treaosa. ¿Por qué? Tienen el mismo valor calórico que la glucosa o la fructosa, pero se absorben solo un 25%. Es decir, en bomba de calor el balance energético serían 4 calorías por gramo, pero en el balance energético fisiológico solo aportan 1 o 1,5. ¿Por qué? Porque se absorben solo un 25%. Son también otros mecanismos que se están utilizando. Este es otro ejemplo, para que vean que a veces la normativa tampoco va mucho más lenta. Y eso, bueno, parece ser que ya hay una iniciativa para cambiarla. La horchata tiene que tener por ley un reglamento, una reglamentación técnico-sanitaria del año 88, 10 gramos de azúcar por 100 mililitros. Si no tiene 10 gramos de azúcar por 100 mililitros, no se puede llamar horchata. Si yo hago el mismo producto y en vez de poner azúcar pongo edulcorantes, lo tengo que llamar bebida de chufa, porque no está aprobada la horchata light, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues promover el cambio de norma para que se regulen las condiciones de mercado y automáticamente que da seguridad jurídica y que haya horchata y horchata light. Y quien quiera azúcar, toma azúcar, y quien no quiera azúcar, pues no toma azúcar, o incluso las puede haber más rebajadas. Este es otro ejemplo y que, bueno, pues simplemente lo traigo a colación para que se vean 2 formas de trabajar en el mundo. Si vemos que los etiquetados frontales de los alimentos, toda Latinoamérica, incluidos Canadá, están trabajando con los autógonos o situaciones similares, aunque ya también lo ha incorporado Sudáfrica, y en el resto se está con lo que serían grafismos tipo semáforo. Yo soy más partidario, y creo que la industria tendría que ir también por esta situación de alerta, de decir, esto es alto contenido, y si no lo rebajas, pues sigues con el octógono, y si lo rebajas, desapareces, más que poner a un producto que es verde, amarillo y rojo, porque un verde puede ser verde, pero como lo coma con mucha frecuencia se convierte en rojo, y un rojo si lo come una vez a la semana no pasa absolutamente nada.
porque hay que hacer mucha educación alimentaria. Incluso fíjense que luego también se utiliza este invento del Nutri-Score, el francés. Y en el caso de los edulcorantes están penalizados en bebidas, en todas las bebidas, incluso los batidos, pero en cambio en el caso de yogures, cereales, en todos los sólidos están permitidos. Si son malos, y si son buenos, pero que buenos en unos productos y malos en otros, ya empieza a sospechar alguna cosa rara, cuanto menos. También tienen declaraciones propiedades saludables, los edulcorantes, que utilizándolos se baja la cantidad de azúcar, y este es el caso que les decía antes, la goma de mascar edulcorada a 100% xilitol. Ahora todas las gomas de mascar, aparte que han quitado también un aditivo que es el óxido de titanio, por eso antes los chicles eran muy blanquitos, bueno, y que los productos también lo tenían y ahora son más mates, ¿de acuerdo? Pues en este caso, si son gomas de mascar 100% xilitol, se reduce la placa dental y por lo tanto la probabilidad de caries. Pues en este caso no tiene sentido que ya los chicles tengan azúcar porque era uno de los alimentos o de productos que generaban más situación de caries. Es otro caso muy significativo que es español y que está aprobado tanto por la EFSA como ya a través del reglamento de nuevos alimentos y que son de unos valencianos y que se llama una proteína que se llama miraculina procedente de Sudáfrica, del Syncephalum dulcificum, y que lo desarrollaron porque uno tenía diabetes, pues a Sudáfrica, y este fruto o esta proteína si la consumo y después de un minuto y medio tomo un producto ácido por muy poco azúcar que tenga, en vez de saberme ácido me sabe dulce, porque esa proteína se une a las papilas gustativas del sabor dulce y con un pH inferior a 4, 4,5 automáticamente se activan y me sabe el producto dulce en vez de ácido. Probablemente en unos años lo veremos en los yogures. El yogur tiene un pH 4,5, dirán, tómese usted esto y luego se toma el yogur y automáticamente sabe dulce y no hay que incorporar azúcar. También estos son otros, que son lo que se llaman las biofactorías, que se están produciendo. Este también es otro caso. Este es el de la neosperidina que hemos visto y este es el de la alcachofa que le he trabajado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense y es el que les he dicho que en bajas concentraciones las saponinas son dulces y en altas concentraciones dan sabor amargo. Y ya solo para ir terminando, pues fíjense que también la OMS Europa ha hecho sus perfiles nutricionales publicados en 2023 y casualmente en determinados productos no permite edulcorantes, pero en yogures, cereales y panes sí que permite los edulcorantes. Y también en quesos frescos, en todo lo que es, por ejemplo, batidos, bebidas vegetales, en todo lo que son leches, bebidas refrescantes, bollería, no lo permites. Entonces, hay algo que no cuadra muy bien, y es que la OMS también a veces, y en este caso la OMS Europa, pues bueno, desde la Dirección General de Seguridad Alimentaria y Nutrición, lanzan mensajes un poco sorprendentes. Este es el otro caso que lanzó el año pasado de no recomendaba la OMS los edulcorantes, porque hizo uno con estudios observacionales y vio que había una causalidad inversa. La gente con patología consumía edulcorantes, claro. Cuando tienes una patología, lo primero que te quitan es el azúcar. Como tengas cardiovascular o obesidad, automáticamente te lo quitan y por eso son de lo que sería causalidad directa, es decir, si consumes edulcorantes te genera la patología. Y este es otro caso, fíjense que salió publicado el año pasado para tener el efecto que es tóxico, la sucralosa 6-acetato, que proviene de la sucralosa, habría que beberse al día 78.750 latas de refresco, por las cantidades que tiene. Y este es cuando el año pasado la OMS llega y declara como posiblemente carcinógeno al aspartame como el 2B. Estas son conclusiones. Yo lo que sí que puedo decir que después de 9 meses ni una sola agencia a nivel de seguridad alimentaria a nivel mundial ha modificado la ingesta diaria admisible del aspartamo. ¿Por qué? Porque primero era con estudios muy débiles científicamente y en segundo lugar porque no había una causalidad directa. Y ya simplemente para terminar, pues sí que hay que buscar un campo donde hay que trabajar muy bien, que son la microbiota. Este es un libro que acabamos de publicar y que, bueno, la satisfacción fue antes de ayer, que está distribuyendo ya Amazon con la Universidad del País Vasco para aclarar todo esto que está ocurriendo, porque luego todo el mundo opina. Incluso ya en la Unión Europea 10 países se han unido con distintos centros de investigación para trabajar todavía más aún en todo lo que es el sabor dulce, los edulcorantes y el azúcar y reordenar un poco la circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se lanza es solo un estudio y un estudio no es evidencia científica. Tiene que haber muchos estudios para poder saber hacia dónde vamos.
y muchas gracias y espero haber aportado. Buenas tardes de nuevo. Hemos asistido a un discurso de ingreso en la academia verdaderamente extraordinario. A efectos formales, puesto que el tiempo apremia, decirles que el discurso se entrega un mes antes de que pudiera tener lugar el acto, que está supervisado y aprobado, y en segundo lugar decirles que a partir de mañana pasado, cuando acabemos, estará subido a la red para que podamos leer el discurso de manera completa y con todo género de detalle, porque el discurso está escrito. El doctor Urrialde ha querido, pues para abreviar este acto, que por motivos de tiempo nos está apremiando, pues precisamente ha querido decirlo de manera oral. Es normal, no solo frecuente, sino normal que en todas estas ocasiones yo haga unos comentarios sobre el discurso que me voy a ahorrar por la misma línea de lo que hemos dicho antes. En consecuencia, procedemos a la liturgia académica. ¿De atrás? Doctor Urrialde, ingredere afferent. Entra y aporta tu sabiduría. La gire exima. Y al salir, difúndela. Y recibe el tradicional. Vicepresidente de la Academia, en funciones de secretario por delegación, va a leer el diploma acreditativo. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos científicos, culturales y académicos que concurre en el doctor Rafael Urrialde de Andrés, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Segovia, dado en Arrecife de Lanzarote el 25 de abril de 2024. El presidente de la Real Academia Europea de Doctores le va a entregar vamos a proceder. Con tanta botella. Saque todas las botellas. El secretario va a dar fe del acto de toma de posesión. El nuevo académico firma su acuerdo con los estatutos y con sumo gusto, condición de presidente, doy el visto bueno. Y por ser copresidente, también va a dar el visto bueno como presidente. Bien, pues ruego, como es costumbre, a todos los académicos presentes que hagan de testigos y firmen, por favor. A ver. Académico, académico de Canarias. A ver, la mujer más importante del mundo en estos momentos, doble académica. Bueno, doble, quíntuple, pero que me supera. No. Venga, venga, por favor.
A ver, Fuerteventura. También tenemos académicos allí. No sé de qué isla. Está todavía. Lanzarote. A ver. Vicepresidente, simplemente. Al lado de la presidenta. Creo que por ahí hay otro. Pues damos la bienvenida, nos hacemos la foto de rigor. Supongo. Después, todos de ahí. Me dan espacio para eso. Mirando por acá. Espera un segundo, venga. Ah, la fiscal. Muy bien, pues nada, damos el